Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Bonfilio y estamos aquí en su podcast En Alto Perfil. Hoy tenemos un invitado que la verdad yo admiro, quiero mucho porque es uno de los mejores urólogos de este país, el doctor Carlos Vázquez Lastra. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. Me gustaría un poco que supiéramos, que la gente más bien supiera todo lo que has hecho, más o menos cómo es tu trayectoria, en dónde tú empezaste tu carrera, dónde te recibiste, etcétera, etcétera, como para poder entrar un poquito en fondo de lo que eres y de quién eres, pues. Muchas gracias, claro que sí. Yo hice medicina en la Universidad La Salle, de ahí hice cirugía general y urología en el Hospital General de México. Hice una subespecialidad en endurología en London, en Canadá, en Ontario, y después hice cirugía robótica en Los Ángeles, en Estados Unidos, que realmente lo que más me he enfocado ahorita es en cirugía robótica, que es lo que más hago. Soy urooncólogo, entonces mucho de lo que yo veo es cáncer de próstata, cáncer renal, cáncer de vejiga, y la cirugía robótica realmente ha sido como mi enfoque principal. Ahorita estoy como jefe de urología en el Centro Médico ABC, y estoy impulsando mucho el tema de la cirugía robótica. Estoy como profesor del curso de cirugía robótica. Tengo ahorita un fellow, un curso anual, es un curso de un año para hacer cirugía robótica en urología. Y realmente pues, mi interés a nivel nacional es pues, impulsar esta tecnología y dar un poquito más de conciencia en el tema de cáncer de próstata, que es una de las enfermedades más importantes a nivel mundial, y pues, mediante la cirugía robótica que tenemos esta capacidad de poderlo curar y poder, si es que se detecta a tiempo. Entonces es una combinación muy interesante de encontrar a tiempo la enfermedad y poder ofrecer una terapia curativa, ¿no? Claro. Bueno, antes de entrar en el tema de toda la cuestión de cirugía robótica, me gustaría saber ¿por qué urología? ¿Por qué escoger urología? Es muy interesante, es una muy buena pregunta. Como muchas veces en medicina es mucho por ejemplo, ¿no? Siempre tienes un maestro y siempre tienes a alguien a quien admiras y a quien te sirve como guía, ¿no? Y así me pasó a mí. Yo realmente urología no lo contemplaba dentro del panorama de posibilidades cuando hice medicina. De hecho pasé por urología como materia en la carrera y dije, pues más vale que aprenda algo porque no voy a volver a ver urología en mi vida. O sea, no, como que no estaba en tu radar. No estaba en mi radar, definitivamente. Sabía que iba a algo quirúrgico, eso era como mi panorama. Contemplé mucho tiempo cirugía plástica, cirugía general incluso, oncología también, cirugía oncológica en algún momento. Y después hice el internado en el Centro Médico ABC. Me tocó hacer mi internado como parte de la carrera en el Centro Médico ABC, y ahí conocí al doctor Armando Castro, que me sirvió de mentor y de guía, que es urólogo, en ese momento un urólogo muy, muy connotado y sigue siendo ahí en el Centro Médico ABC. Y saliendo del internado me quedé a trabajar con él después del internado y durante mi servicio social, justamente antes de terminar la carrera. Y pues ahí me enamoré de la urología, y la parte que más me interesó fue esta parte clínica, esta parte oncológica también, que tiene mucho, y la parte de tecnología, que desde entonces me interesó muchísimo, ¿no? Entonces pues así fue mi adentrarme en la urología. O sea, a ver, a mí me gustaría también platicar sobre los mitos, ¿no? Estos mitos que hay sobre todo el tema del antígeno prostático, el tacto, porque pues evidente muchos de los hombres probablemente no van a hacerse sus chequeos precisamente por todo este mito, ¿no?, que hay sobre el tacto y todo esto. Pero fuera de cámaras me comentabas que realmente ahorita lo importante es el antígeno como tal. Así es, el antígeno prostático hoy en día tiene mucho más peso que el tacto rectal. Es decir, el tacto rectal sigue siendo importante porque dentro del cáncer de próstata hay un 10% de cánceres de próstata que no elevan el antígeno prostático. Entonces, ese sí solo los vamos a detectar con tacto rectal. Pero con el puro antígeno prostático tenemos la capacidad de detectar cerca del 90% de los cánceres de próstata. Entonces, un hombre que por lo menos una vez al año se haga un check-up y que dentro de ese check-up incluya un antígeno prostático, que es una muestra de sangre, tenemos la posibilidad de detectar el cáncer número 1 en hombres arriba de 50 años. Entonces, tiene muchísimo impacto, ¿no? Y hay otro tema interesante en la cuestión de check-ups que estábamos platicando y que ya hemos comentado en alguna otra ocasión, que pues digo, uno como
paciente, como hombre, somos difíciles en el tema de revisiones, ¿no? Y además, somos medio collones, inclusive, ¿no? Somos collones y somos malos, pero además no es difícil de entender, es decir, como niños, pues te llevan al pediatra y te checan, y de repente el pediatra dejas de ir desde los 10 años de edad, tal vez, ¿no? Y de ahí a los 50 o 40 tienes que retomar esta cultura de empezarte a checar después de 30 años de realmente no hacer nada. La mujer es diferente porque la mujer pues va al pediatra y después de eso empieza a ir con el ginecólogo y de alguna manera hay un seguimiento en la parte de... Son más constantes, ¿no? También. Y eso permite que sea más constante, por supuesto, ¿no? Entonces, el hombre es muy difícil adaptar otra vez esta cultura de estarse checando y de repente, además, le metes el tema que tiene que ser contacto rectal y entonces con toda esta cuestión, pues es un tabú. Entonces, obviamente, los hombres se dejan de checar y de ahí viene el problema grande que tenemos, que es la no detección del cáncer de próstata en etapas tempranas, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en muchos países del mundo, ¿no? Y que realmente lleva a que el cáncer de próstata sea una causa importante de mortalidad en hombres arriba de 50 años, ¿no? Pero sí, como decías ahorita, retomando este punto, el antígeno prostático es muy importante y hoy en día incluso tiene más importancia que el mismo tacto rectal para poder hacer la detección oportuna de cáncer de próstata, ¿no? Un porcentaje, por ejemplo, del cáncer que hay no nada más en México, en el mundo, ¿en qué porcentaje estaría el cáncer de próstata, por ejemplo? Pues mira, en estadísticas en México que tenemos nosotros por Globocan en 2020, el cáncer de próstata es el cáncer número 1 en hombres arriba de 50 años. O sea, es el cáncer número 1 en hombres arriba de 50 años. Y es la causa número 1 de mortalidad en hombres arriba de 50 años, ¿no? A nivel mundial es más o menos entre el 1 y el 2 en frecuencia, o sea, sigue siendo el número 1 en muchos países del mundo. Lo que cambia es la mortalidad, o sea, cuando te vas a países del primer mundo, por ejemplo, estamos hablando que llega a ser hasta la 8ª causa de muerte por cáncer, o sea, y en México la última estadística es la número 1 en mortalidad en hombres arriba de 50 años. Eso que te lleva a pensar que lo que no tenemos es detección, no tenemos detección oportuna. Si la estadística es una estadística pues, difícil, pero si uno la analiza, 1 de cada 7 hombres en algún momento de su vida pueden desarrollar cáncer de próstata, o sea, es muy frecuente. Ahí el chiste es detectarla a tiempo. Si detectar a tiempo, no va a pasar absolutamente nada. Si no la detectamos a tiempo, pues caemos en esta estadística de la causa número 1 de muerte. Pero aparte, por ejemplo, de en un momento tú hacerte una prueba de antígeno prostático, ¿cuál podría ser una alarma para detectar que puedes en un momento dado tener o adquirir eso? O sea, ¿cuáles serían los síntomas? Exactamente, y eso Andrés, es algo que yo siempre hablo mucho. Yo doy muchas pláticas con respecto a cáncer de próstata a nivel nacional y uno de los puntos más importantes, uno de los mensajes más importantes que siempre trato de transmitir es que el cáncer de próstata es totalmente asintomático. No da un solo síntoma. Cuando un paciente ya tiene síntomas por cáncer de próstata, estamos hablando de un caso ya avanzado, es decir, un paciente que ya no vas a poder ofrecerle una terapia curativa. Y obviamente es a lo que no queremos llegar. Entonces, ese es uno de los grandes también tabús que tenemos, ¿no? Yo orino perfecto, no tengo ningún síntoma para orinar, estoy perfecto, no tengo ningún cáncer de próstata. Y no, la próstata tiene 2 enfermedades. Uno es el crecimiento benigno de la próstata, es decir, es lo que todos los hombres van teniendo con la edad, un poco de dificultad para orinar, el chorro más delgado, levantarte en la noche, los síntomas que va... O sea, ese es un síntoma, digamos, natural. Es un síntoma natural del crecimiento benigno de la próstata, que todos los hombres van para allá de alguna u otra manera, ¿no? Y el cáncer de próstata, que el cáncer de próstata no se siente. El cáncer de próstata es totalmente asintomático. Puedes tener un cáncer de próstata muy avanzado y tú estar orinando perfectamente bien y sentirte perfectamente bien y no tener estos síntomas que hemos oído hablar de otros cánceres, que pérdida de peso, cansancio, etcétera. O sea, cáncer de próstata no lo va a dar. Cáncer de próstata, cuando te duela un hueso por una metástasis de cáncer de próstata, ya es muy tarde. Entonces, ese es uno de los mensajes más importantes que yo siempre transmito, ¿no? En cáncer de próstata. Y cómo de alguna forma, o sea, es importante pues que nos hagamos la prueba, sobre todo en determinada edad, o sea, después de los 50,
ya hacernos una prueba, pues que anualmente, semestralmente. Anualmente. Anualmente. De hecho, la recomendación que damos es a partir de los 40 años. O sea, a partir de los 40 años ya empezar a hacer antígeno prostático, ¿no? Y es un poquito con la finalidad de romper este tema cultural de no hacerse check-ups, ¿no? Entonces, a partir de los 40 empezamos a insistir en laboratorios. Además, a esa edad es importante pues, ver cómo estás de glucosa, colesterol, triglicéridos, etc. O sea, hacer una revisión anual, que sería como lo ideal, ¿no? E incluir en eso el antígeno prostático. Entonces, si hacemos un antígeno prostático anual a partir de los 40, a partir de los 50, que ya empieza la incidencia de cáncer de próstata, podemos tener una detección oportuna, ¿no? Okay. Y además, digo, estamos detectando cánceres de próstata a edades más tempranas, ¿no? O sea, hay pacientes de 40, 43 años que les estoy detectando cáncer de próstata. Entonces, no es el común denominador, pero sí es una edad en la que preferimos empezarse a checar. Además, es una prueba de sangre únicamente, ¿no? O sea, ¿cuántos casos has tenido en un momento dado de menores de 40? Yo te puedo decir que el 5%, 7% de los cánceres de próstata que opero tienen menos de 40 años. O sea, la gran mayoría están arriba de 55, digamos, pero sí los hay. Entonces, y te digo, si fuera algo muy complejo para hacer el diagnóstico, lo entiendo, pero es una muestra de sangre. Hacerse un antígeno prostático, te va a salir un resultado alterado y eso va a obligar a que te vea un urólogo, que te evalúe y hagamos un diagnóstico oportuno. Entonces, claro, esa es un poquito la idea de transmitir esta cuestión cultural de empezar a hacer check-ups. Y la edad que transmitimos es 40 años. Eso es así como lo ideal. Ahora, en un momento dado, si no tuvieras a lo mejor la posibilidad de usar esta máquina, que ahorita me gustaría mucho entrar en el tema, ¿de qué forma puedes salvar vidas, ¿no? Porque en este caso, pues evidentemente, pues es salvar vidas, independientemente de la detección oportuna. ¿De qué forma se maneja esto? O sea, para una persona neófita como yo. Mira, el cáncer de próstata detectado a tiempo se puede curar. Y lo ideal es, hay muchas formas de tratamiento, desde radiación, pero el tratamiento ideal es cirugía, ¿no? Es quitar la próstata. La próstata se ha quitado por años con cirugía abierta, es decir, se hace una cirugía abierta en donde se retira la próstata, una cosa que se llama prostatectomía radical, y por años nosotros mismos lo hicimos por muchísimos años, ¿no? La cirugía robótica lo que viene a revolucionar, digamos, es que se vuelve ya un procedimiento de invasión mínima. Entonces, la recuperación, los resultados funcionales y demás son mejores que la cirugía abierta, pero no le quita peso a la cirugía abierta. Es decir, un paciente que se detecte oportunamente el cáncer de próstata, se puede operar de forma abierta, quitarse la próstata y curarse de cáncer de próstata. Entonces, no es la única forma la cirugía robótica. La cirugía robótica está en nuestro país, ya no diría empezando, porque ya está en una etapa bastante madura, digamos, la cirugía robótica en México, pero todavía no hay tantas plataformas como nos gustaría. Entonces, obviamente el acceso a estas plataformas pues es lo que está un poquito restringido, pero la cirugía sigue siendo exactamente la misma: quitar la próstata y curar al paciente de cáncer de próstata. Fíjate que fue muy interesante lo que comentaste hace rato sobre el tema de que a ti te motivó y realmente te gustó, independientemente de la especialidad que elegiste, pues el tema también robótico. ¿Desde cuándo existe la robótica en México? Bueno, la cirugía robótica apareció en 2013, si mal no recuerdo, 2013, 2014, por ahí empezó la cirugía robótica en México. En el mundo apareció en el 2000, ¿no? La primera plataforma de cirugía robótica, de hecho, apareció en 1999, pero ya realmente haciéndose en forma 2000-2001 empezó, ¿no? En México arranca la primera plataforma 2013, y a partir de ahí pues empezó como todo el tema tecnológico y como todo tema poco a poco. Ahorita ya hay cerca de 33 plataformas de cirugía robótica a nivel nacional, entonces que sigue estando en pañales, pero ya estamos en un nivel de madurez mucho mayor de lo que había hace algunos años, ¿no? Digamos, en los últimos 2 o 3 años esto se disparó de 15 robots a 33 robots, entonces el crecimiento... ¿En el área de urología? En el área ¿O en general? Porque la cirugía robótica, la plataforma
de cirugía robótica que se llama Da Vinci. Se utiliza para cualquier cirugía, se ha utilizado en todas las especialidades, cirugía general la utiliza, cirugía oncológica, ginecología, cirugía de tórax, o sea, todas las especialidades la utilizan. Urología, la característica que tiene es que todos los procedimientos que hacemos son ideales para hacerlo con cirugía robótica. Por eso realmente la explosión, de hecho así pasó a nivel mundial, la explosión de cirugía robótica fue en urología. La plataforma, curiosamente, es un dato interesante, la plataforma se ideó como para cirugía cardiovascular, o sea, se pensaba que ahí es donde iba a tener el nicho más importante. Y fue urología realmente donde explotó esta tecnología y donde se desarrolló y donde vino el boom de cirugía robótica a nivel mundial, ¿no? Ahorita a nivel mundial incluso ya ginecología y cirugía general tienen más impacto que urología, ¿no? Pero en México sigue siendo urología la número 1 que se hace a nivel nacional, ¿no? Fíjate que a mí me pareció muy chistoso, no me acuerdo qué serie acabo de ver, evidentemente de médicos, donde estaban con este tema de un aparato robótico, yo no sé si era Da Vinci o no, que era muy interesante porque tenía que ser muy preciso también, ¿no? O sea, independientemente de que tú como humano lo estés manejando, tiene que ser muy preciso yo no sé si las incisiones o qué en un momento dado. Entonces sí es interesante. ¿Y por qué Da Vinci? ¿Por qué ¿por qué no llamarse, no sé, Miguel Ángel? O sea, no sé, ¿verdad? Así empezó la compañía que lo hace, que es Intuitive, en Estados Unidos. De hecho, todos los prototipos de robots que empezaron a finales de los 90 tenían nombre de algo relacionado a Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces el primero se llamaba Mona, por Mona Lisa. Por la Mona Lisa, ¿no? claro. Otro se llamaba Lenny, por Leonardo da Vinci, ¿no? Y después apareció Da Vinci, que fue el original, que se quedó ya el nombre, y de ahí empezó a evolucionar las diferentes plataformas que tenemos. Ahorita ya está la 5ª generación del Da Vinci, pero ya se quedó con el nombre de Da Vinci. Yo creo que Y la 5ª generación, perdón que te interrumpa, la 5ª generación, ¿por qué? O sea, porque fue evolucionando la máquina, ¿de qué forma? Sí, fue evolucionando diferentes pasos muy importantes. Por ejemplo, la máquina original era muy grande, solamente tenía 3 brazos. Era muy complicado instalarlo y manejarlo, era la consola donde te sentabas era monstruosa, o sea, obviamente como todo se fue miniaturizando. De ahí apareció el 4º brazo, de ahí aparecieron botones nuevos y pedales nuevos, porque usan los pies también para operar en esta consola. Fueron apareciendo diferentes pedales y eso fue modificando las generaciones, ¿no? Entonces la 4ª generación, digamos, que es la que está en todos lados, que es la que tenemos en México, es la que funciona perfectamente bien. Ya los brazos son mucho más delgados, ya es mucho más ligero, la instalación es rapidísima, la visión es perfecta. Y la 5ª generación, que es la más nueva, que realmente la única modificación es que la consola es como más aerodinámica, digamos, es más padre. Y obviamente tiene muchas cuestiones tecnológicas que la respaldan, ¿no? O sea, pero pues como la tecnología va avanzando rapidísimo, ¿no? ¿Y existe aquí? O sea, digo, ¿es la que tú manejas? No, nosotros manejamos la 4ª generación. La 5ª generación apenas salió el año pasado en Estados Unidos. Entonces, hay muy pocos hospitales en Estados Unidos que la tienen. Y pues está dando un poquito la transición, ¿no? En algún momento haremos la transición aquí en México, pero realmente es como un celular, ¿no? O sea, que de repente ya salió la nueva generación y claro, que tiene diferente, pues nada. Sí, nada, sí, Ahorita ya es mínima, ¿no? Tal vez tiene más memoria, por ejemplo, ¿no? Pero desde el punto de vista resultados y quirúrgico, la plataforma, la 4ª generación es realmente la que vino a hacer el cambio importante, ¿no? A partir de ahí se dividió en el pasado y el presente de la cirugía robótica. ¿Podríamos hacer un ejercicio de visualización? Sí, claro. Es que a mí me parecería interesante, sobre todo, que la gente sepa visualmente, o sea, porque yo me imagino que está la máquina y está el paciente ahí, en una camilla, pero hay asistentes, no hay asistentes. O sea, a mí me gustaría un poquito hacer ese ejercicio de visualización para que la gente, pues, evidentemente imagine cómo sería una cirugía con este tipo de máquina. Sí, y es interesante. O sea, yo todavía tengo médicos que entran, estoy hablando de médicos ya formados, cirujanos, que entran a mi sala de operaciones y se sorprenden de lo que estamos haciendo y de cómo funciona la cirugía robótica. O sea, en la cirugía robótica
tienes al paciente en la camilla por allá, digamos, es donde está aquella cámara, ¿no? Ahí es donde está el paciente, ahí tienes a un cirujano que está asistiendo, que está al lado del paciente, que es el que está cambiando los instrumentos del robot, ¿no? Y esa lámpara encima del paciente es lo que es el robot. El robot son 4 brazos muy grandes que se colocan en los puertos. Digamos, nosotros hacemos incisiones de 1 centímetro en el abdomen del paciente, introducimos unas cánulas que les llamamos trócares, y a través de esos trócares es la cirugía. Entonces, primera gran ventaja de la cirugía robótica, realmente tus heridas son de 1 centímetro, ya no hay cirugías grandes, digamos, este concepto de grandes cirujanos, grandes heridas que teníamos antes, se pierde, ¿no? Ya realmente estamos operando a través de orificios muy pequeños. Y a través de esos orificios entran las pinzas del robot, que es una pinza muy compleja. En la cirugía laparoscópica, que mucha gente ha oído hablar de la cirugía laparoscópica, la cirugía de los huequitos, la pinza que tenemos es una pinza que solamente tiene este movimiento y este movimiento. O sea, estás muy limitado en los movimientos de esa pinza. Las pinzas de cirugía robótica tienen más arcos de movimiento que mi propia mano, o sea, tiene una complejidad importantísima. Entonces, para poder manejar esa pinza y que esa pinza haga esos movimientos dentro del cuerpo, necesitas instalarle este equipo que va encima, que conecta con todos los brazos, y eso es lo que yo manejo. Entonces, el paciente está allá con un cirujano al lado, yo estoy sentado en una silla como esta, estoy en una consola en donde tengo me pongo... O sea, nada más son 2 personas, tú y tu asistente. Así es, exactamente. Y bueno, toda la gente de quirófano, ¿no? Está un instrumentista, está los técnicos, etcétera. Todas las gentes, obviamente está el anestesiólogo, que es el que duerme al paciente. Es un equipo multidisciplinario, pero realmente haciendo la cirugía soy yo y mi asistente. Y realmente mi asistente pues está aspirando, está separando, está haciendo cosas al lado del paciente. Es muy importante el asistente, porque un buen asistente obviamente te ayuda a tener buenos resultados. Pero yo estoy aquí manejando los 3 brazos del robot y la cámara. Entonces yo con los pies estoy sentado, literal tengo unos joysticks en la mano, y con estos joysticks muevo los instrumentos, selecciono qué instrumento con los pies, uso cauterio, uso corte, etcétera, también con los pies, y estoy viendo todo con una visión de tercera dimensión, con 10 veces la amplificación de la vista humana. Entonces, tengo obviamente mi campo de acción es con muchísima precisión. Esto que mencionabas tú del tema de precisión, realmente podemos hacer, yo les enseño a mis pacientes, hay videos del Da Vinci disecando una uva, pelando una uva, volviendo a suturar o coser, digamos, la piel de la uva nuevamente, con un grado de precisión que ni con las manos se podría con tanta precisión. Y eso es lo que Da Vinci te confiere, te da muchísima precisión, te da mucho aumento. No, y sobre todo puedes en un momento, es que para mí creo que es importante, perdón que me interrumpa, el hecho de detectar en un momento dado cualquier anomalía, ¿no? O cualquier peligro que en un momento ya tenga el paciente. Exactamente. Entonces, sí, como hablas de esta visión que tienes mayor, o sea, creo que es más interesante. Sí, y sobre todo más preciso. Mucho más preciso. O sea, lo que nosotros hacíamos abierto, yo cuando hacía esta cirugía de forma abierta me ponía lupas para poder ver y tratar de ver un poco más los tejidos. Y ahorita pues con esta amplificación mis lupas se quedaron en el pasado. En el cajón. Entonces, exactamente. Entonces, y sí nos ha podido definir mucho mejor. Tema oncológico, por ejemplo, puedo definir en qué momento me estoy metiendo al tumor, tengo que ampliar mis campos para tomar más tumor, para no dejar tumor en el paciente. O sea, esas decisiones que tomas durante la cirugía, solamente con estas herramientas te hacen el trabajo mucho más fácil, porque ya no estás adivinando, estás viendo el tejido, estás viendo si estás metiéndote al tumor o si tienes que tomar campos más amplios, ¿no? Y eso pues es valiosísimo, porque estamos hablando de un paciente que va a quedar libre de enfermedad o de un paciente que va a recurrir el cáncer, ¿no? Entonces son herramientas que por eso son tan precisas, ¿no? Y tú, aparte de todo, creo que también eres maestro de otros doctores sobre este tema de trabajo sobre Da Vinci, ¿no? Exactamente, sí. A nivel nacional soy proctor de cirugía robótica. Eso significa que voy a certificar, digamos, o ayudar para el entrenamiento de diferentes médicos y de alguna manera yo certifico y avalo que el cirujano ya está preparado para poder hacer cirugía robótica, ¿no? Entonces, ¿y aquí quién te certificó? ¿O quién te certifica? Yo, o sea, tú tienes que ir, supongo que, no sé, anualmente o... Yo me certifiqué en Los Ángeles, donde hice cirugía robótica, y después había un centro de especialidad donde
certificaban a los médicos, que sigue siendo un poquito el proceso. Ahorita ese proceso ya lo tomó México, ya se está haciendo en México, pero de alguna manera cuando empiezan sus casos necesitan a alguien que ya tenga cierta experiencia al lado de ellos, que es el proctor, y ese soy yo. Entonces el proctor lo que hace es que está al lado del cirujano que ya está empezando sus casos, es decir, que ya hizo todo el proceso de entrenamiento, que ya se certificó de alguna manera porque ya sabe manejar el equipo, ya pasó por ciertas horas, digamos, de simulador, y en sus primeros casos reales, entonces necesita un experto al lado, y eso es lo que yo hago, ¿no? Entonces, y lo hago pues donde haya plataformas, o sea, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, todos lados donde hay plataformas voy y hago esta función de proctor a nivel nacional, ¿no? Independientemente que tenemos el curso de cirugía robótica en el ABC, que ahorita es uno de los primeros cursos avalado por la UNAM de cirugía robótica en urología, con un año de duración. Yo soy el profesor titular de ese curso, ¿no? Entonces tenemos a un médico, a un urólogo ya recibido, que está haciendo un año de cirugía robótica y está entrando a todos nuestros casos, y la idea es que salga de este año ya con la certificación y con el entrenamiento necesario, pues, para seguir con esta difusión de cirugía robótica. ¿Y la certificación es a nivel mundial o es nada más muy estatal? No, es a nivel mundial, o sea, realmente los protocolos se utilizan a nivel mundial. Son los mismos. Son los mismos, exactamente. Entonces, obviamente estás certificado para en tu país, ¿no? Más por todas las reglamentaciones que hay, pero realmente alguien que se certifique en Estados Unidos o en China o en Brasil, México, es el mismo proceso, digamos, que se está siguiendo. Oye, qué interesante, la verdad, que es muy interesante, y sobre todo el tema, híjole, es muy puntiagudo, digamos, este tema de la urología, sobre todo para el género masculino, pero es bien importante que creamos conciencia, y sobre todo, pues, en un momento dado vayamos a este avance. En costos, ¿cómo en costos varía, por ejemplo, este tipo de cirugía? Sí, ha mejorado mucho. O sea, realmente, obviamente algo que es muy importante es que la cirugía robótica, por el costo inicial, empezó en hospitales privados, ¿no? Entonces, en México habían hospitales privados, pero ahorita ya está esta energía está en el siglo XXI. O sea, ya hay muchos hospitales, lo acaban de meter al INCAN, al Instituto Nacional de Cancerología. O sea, ya está más accesible a la población, que ese es también uno de los trabajos más importantes que creo que estamos nosotros fomentando, y la misma compañía que lo comercializa en México. Es un poquito la idea que se tiene, ¿no? De que sea más accesible. En el Centro Médico ABC, por ejemplo, tú comparas una cirugía robótica con una cirugía abierta de la misma enfermedad y los costos no son tan diferentes. O sea, estamos hablando de un 20% más. O sea, tampoco es exorbitante. Obviamente, cuando empezó la cirugía robótica, pues sí, los costos fueron muy altos, ¿no? Un poquito porque no había precedente, entonces no se sabía cómo cobrar, pero ahorita yo te podría decir que dentro del hospital, una cirugía robótica comparada a una cirugía abierta es 20% más cara nada más. O sea, que realmente, si ves los beneficios, pues eventualmente la migración va a ser para allá, para cirugía robótica. Yo lo veo como pasó con la cirugía laparoscópica, ¿no? O sea, tú hoy oyes la cirugía laparoscópica y pues ya no es novedad, ¿no? O sea, te van a operar de la vesícula y pues das por enterado que va a ser laparoscópica, ¿no? O sea, menos que va a ser abierta, haces la referencia, va a ser abierta. De lo contrario, es un hecho que va a ser laparoscópica, ¿no? Y yo creo que la cirugía robótica va para allá. O sea, en algún momento, pues la cirugía robótica va a ser la forma de operar. Vamos a tener que mencionar específicamente, no va a ser laparoscópica, porque no va a ser por robot. Es que fíjate que eso que mencionas es muy interesante, porque, digo, me ha tocado, independientemente de doctores, creo que en un momento dado también la misma... Es generacional también este tema, ¿no? Sí. Yo creo que es generacional, porque pues la clásica persona, mi mamá en paz descanse, por ejemplo, no sabía cómo usar el WhatsApp, no tenía la menor idea cómo usar el WhatsApp. Exacto. Y nunca quiso aprender. Exacto. O sea, nunca quiso aprender, porque era una forma que a lo mejor para ella pues no era así como muy relevante, ¿no? Entonces, en este caso creo que es bien importante, sobre todo para un doctor, la asistencia de algo. Sí. De algo. O sea, a fin de cuentas, la peripecia o la experiencia del doctor es muy importante, pero el asistirte de este tipo de instrumentos
te dan una mayor ventaja y sobre todo te dan una mayor soltura de movimiento en el sentido quirúrgico. Sí, no, los resultados son brutales. O sea, la diferencia entre la cirugía convencional y la cirugía robótica desde el punto de vista de resultados funcionales, recuperación del paciente, etcétera, es impresionante. ¿Qué contras le pondrías? O sea, ¿qué contras encontrarías dentro de hacer este tipo de cirugía? No sé, digo, a lo mejor mi pregunta es muy absurda, pero pues a lo mejor es la energía, la luz, o sea, no sé. O sea, ¿qué pasaría? Hoy en día yo te podría decir que el único sería costo, o sea, y accesibilidad al equipo. ¿Pero por mantenimiento del mismo equipo o qué? Pues sí, obviamente sí necesita un mantenimiento, necesita los instrumentales, que también es lo que eleva un poquito el costo, pero como te digo, el costo ya no es un factor tan importante, ¿no? Pero digamos, es lo único, digamos, que ahorita sigue deteniendo la cirugía robótica. El equipo es caro, entonces instalarlo en todos lados, es decir, hay hospitales en Estados Unidos que tienen 8 robots en un solo hospital, entonces obviamente estamos lejos. Como ves, la cirugía robótica empezó en el 2000 y en 2013 llegó a México. Entonces, pues probablemente vamos 15 años atrás en temas de tecnología médica, en este tema, pero va a llegar el punto, ¿no? Centro Médico ABC es el primer hospital en México que tiene 2 plataformas robóticas. O sea, tenemos una en Centro Médico Santa Fe y otro en Campus Santa Fe y otro en Observatorio. Entonces, eventualmente esta va a ser la forma de operar. Entonces, y esto pues va a ir abaratando los costos, ¿no? Pero contestando tu pregunta, realmente no hay algo que yo pueda ponerle un pero. O sea, realmente es a ver, tú lo mencionabas y creo que la tecnología va para allá, ¿no? O sea, como el tema de teléfonos, ¿no? O sea, cuando empezaron los teléfonos móviles en los coches, que eran unas plataformas así enormes, pues nadie pensaba que lo iba a necesitar. O sea, no era una necesidad. El WhatsApp, por ejemplo, no era una necesidad, ¿no? Los teléfonos inteligentes, pues quién se hubiera imaginado, pues, qué estorbo tener tantas cosas en el teléfono, ¿no? Y hoy es una necesidad, ¿no? Claro, entonces, tienes todo. Exacto, y lo mismo ha pasado en cirugía, ¿no? O sea, la evolución que yo ya viví, la evolución, digamos, de este proceso, el concepto era, a ver, si nos sale muy bien la cirugía abierta, ¿para qué hacerla laparoscópica? Y una vez que la empiezas a hacer laparoscópica y empiezas a ver las ventajas, dices, pues, ¿por qué la hacía abierta? La laparoscópica está maravillosa, ¿no? Y cuando viene la transición a cirugía robótica, dices, oye, pues me sale muy bien la laparoscópica, ¿para qué hago robótica? Qué complejo meter este equipo y demás. Y de repente brincas a la plataforma robótica y empiezas a ver los resultados. Y dices, no, ¿cómo lo hacía laparoscópico? ¿No? Esto es la forma de hacerlo, ¿no? Entonces obviamente, pues es una barrera que tenemos que ir venciendo, que el tiempo lo va a hacer. O sea, eventualmente las nuevas generaciones lo están tomando impresionante, mucho más rápido que mis generaciones y las anteriores. Sí, claro, como que traen otro chip aparte. Traen otro chip, exactamente. Entonces, eso obviamente acelera mucho este proceso, ¿no? Y hay cada vez más interés y cada vez más gente que quiere ir a rotar conmigo y que se presenta en la sala y que quiero estar contigo un mes para ver cirugía robótica. O sea, es algo que se está dando, ¿no? Las nuevas generaciones vienen impulsando esta tecnología. Y cuando es una tecnología que funciona, ¿no? Como los teléfonos inteligentes, digo, tal vez no la necesitamos, pero funciona y funciona muy bien. Lo mismo pasa con esta plataforma. Y cuando ves a los pacientes y cómo se recuperan, son pacientes que pasan una noche en el hospital cuando los opero de cáncer de próstata. O sea, cuando antes en la cirugía abierta estábamos hablando de 4 o 5 días hospitalizados, hoy en día pasan una noche en el hospital. Tema de recuperación, 2 aspectos muy importantes en cáncer de próstata es la continencia, que el paciente quede continente, que no fugue orina después de la cirugía y que mantenga erecciones también después de la cirugía, que son, digamos, como los 2 aspectos más difíciles hablando de la cirugía de cáncer de próstata. Y en cirugía robótica lo que vemos es que sí tenemos un nivel de continencia y un nivel de erecciones altísimo, ¿no? Entonces, pues obviamente el paciente lo curaste del cáncer, está continente, está teniendo erecciones, regresó a su actividad normal en una semana. O sea, obviamente esta tecnología por eso tiene un impacto tan importante, ¿no? ¿Nunca se ha descompuesto la máquina? A mega cirugía no. Tiene muchos sistemas de contingencia. Contingencia para ese tipo de cosas, energía reserva, etcétera. O sea, sí se ha pensado mucho en esos aspectos, ¿no? Y realmente incluso a nivel mundial no hay reportes de accidentes por robot. Además, y esto es algo muy interesante y creo que es algo importante también transmitirlo, es una herramienta de trabajo. Es decir, uno oye el robot y
piensa que es un... Sí, claro, que ya no necesitas estudiar la carrera a lo mejor. O sea, me decía el otro día un paciente, es que a mí me da miedo esto de la robótica porque pues, es la inteligencia artificial y va a desplazar a los médicos. Y no, o sea, es más bien una herramienta. En vez de usar un bisturí, pues estoy utilizando un bisturí muy grandote que le pongo al paciente y yo lo manejo con unos joysticks por acá. O sea, lo que te está dando es muchísima precisión para poder hacer esto, ¿no? Entonces, no deja de ser el cirujano el que toma las decisiones y el que toma, obviamente, todas las decisiones previas de quién se opera, cómo se opera y todo el criterio quirúrgico, digamos, que tienes, ¿no? Pero incluso durante la cirugía es el cirujano el que lo mueve, ¿no? Entonces, ese es un concepto muy importante, ¿no? No es un robot el que te va a operar, es un instrumento muy complejo. Que tiene un especialista. Exactamente, que la va a manejar. Es como si te operaran hoy en día, por ejemplo, todas las cirugías de oftalmología o todas las cirugías de neuro lo hacen con un microscopio, y un microscopio que es un monstruo del mismo tamaño que el robot, ¿no? Y pues no te está operando el microscopio, te está operando el cirujano que está sentado, claro. Obviamente con un grado de precisión, porque tienes un instrumento con muchísima amplificación y te permite hacer la cirugía que tienes que hacer. Y esto es exactamente lo mismo que usamos nosotros. Sí, que vendría siendo a lo mejor otro mito, ¿no? O sea, nos va a desplazar a los doctores, ¿no? Pues obviamente un especialista es el que sabe dónde hacer el corte, pero se acompaña de todo este aparato. Totalmente, sí. Qué padre, la verdad que qué padre. Algo que quieras agregar que sea importante para que la gente conozca sobre Da Vinci y sobre todo también sobre tu profesión y sobre tu carrera en particular. Claro, pues que se acerquen a su urólogo. Obviamente hacer hincapié en el tema de check-ups, o sea, acérquense a un laboratorio a hacer estudios. Antígeno prostático es el más importante para detección oportuna de cáncer de próstata. Acérquense a su médico para que puedan orientarlos en cuanto a los valores. Si hay alguna alteración, busquen a su urólogo. Es decir, esto yo creo que tiene que ser como la cadenita más importante. Si nosotros detectamos a tiempo cáncer de próstata, va a bajar la incidencia de mortalidad por cáncer de próstata. Es así de fácil. Hay muchas formas de tratamiento. La cirugía robótica y Da Vinci pues, hoy en día es el gold estándar, digamos, pero eso no excluye otras formas de tratamiento. Y es una herramienta que cada vez está más al alcance de la gente, ¿no? Claro. O sea, sigue siendo un tabú y sigue siendo algo como, híjole, no, cirugía robótica solamente en ciertos lugares, ¿no? Pero no, ya está se está intentando dar esa diseminación de plataformas y poder tener que la población tenga acceso, ¿no? Entonces, pues es una gran cirugía y es muy importante el tema cáncer de próstata a nivel nacional. No, pues muchísimas gracias, doctor. Y yo acabaría este podcast comentándoles, acérquense al doctor Carlos Vázquez Lastro. Es uno de los mejores urólogos de este país y realmente es una persona súper profesional y sobre todo es una gente que también acompaña al paciente. Eso es muy importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otro capítulo de podcast aquí en Alto Perfil. Hasta luego. Gracias, buen día.